Buenos días, el día de hoy junto a mis compañeros del grupo 5 les vamos a hablar sobre el desarrollo del pipeline que Roche hizo para obtener el fármaco Saquinavir. Como primero, vamos a hablar sobre la investigación y desarrollo necesario para determinar la diana farmacológica de interés. Para el tratamiento del SIDA causado por el virus del VIH, hay cuatro dianas farmacológicas principales, que son la proteasa, la transcriptasa inversa, los sitios de fusión y los receptores de las quimiosinas. Como pueden ver en la imagen, estas dianas se ubican en diferentes puntos del ciclo de vida de infección del virus. Adicional, se han elucidado 2.936 dianas diferentes. Acá podemos ver los tipos de estas dianas. Sin embargo, la mayoría, si no en su totalidad, aún se encuentran en investigación. Con respecto al Saquinavir, tenemos que la acción principal del fármaco es inhibir la proteasa del virus del VIH, causando como efecto farmacológico no permitir la maduración del virus necesario para infectar otros linfocitos, o sea, para la actividad infectocontagiosa. Con respecto al fármaco, su DCI es Saquinavir y su nombre registrado es Invirase por la empresa Roche. Adicionalmente tenemos el ATC, el número CAS, IUPAC y el código SMILES. Hablando de nuestra diana, tenemos que es una enzima proteica caracterizada por ser un homodímero con conformaciones de dos láminas antiparalelas y una hélice. Entre el sitio de unión de estas subunidades se encuentra el sitio activo de la enzima, el cual es accesible ya que las subunidades son flexibles y se abren para dar paso al sustrato. La interacción farmacodiana se da por puentes de hidrógeno entre algunos grupos funcionales de la molécula y los aminoácidos de la proteína. Nuestro fármaco Saquinavir es un derivado peptídico que es mimético del estado de transición del enlace peptídico fenilalanina-prolina. Este inhibe de forma competitiva la escisión de las poliproteínas GAC y POL, que es mediada por la proteasa, impidiendo así el procesamiento posttraduccional necesario para la maduración y propagación del virus. Después de elucidar la diana, Roche decidió hacer unas estrategias de descubrimiento para dar finalmente con la molécula activa. Esto nos lo va a explicar Linda Aldana. Para el descubrimiento, en 1985 ya se tenía clara la importancia de la proteasa en algunas escisiones de maduración que eran claves para su acción viral y además se conocían los sitios de escisión. Entonces, esta información fue suficiente para despertar el interés de Roche y sus biólogos moleculares y es así como sin ni siquiera tener la elucidación estructural, en 1986 se plantea el programa para la búsqueda de inhibidores de proteasa. Empiezan con ensayos enzimáticos que pretendían verificar que la escisión fuera selectiva para sustratos N-terminales en residuos de prolina por parte de la proteasa. Y luego emplearon la estrategia principal en donde se partió del hecho de que la proteasa aspartica actúa como unas tijeras moleculares que rompen un enlace amida y generan una especie tetraédrica que es inestable y se conoce como estado de transición. Entonces se pretendía diseñar moléculas semejantes a dicho estado, solo que fueran estables y se unieran al sitio activo de la enzima para poder inhibirla. De allí se obtuvo la hidroxietilamina, que era la molécula con mayor inhibición sobre la enzima. Entonces constituía nuestro compuesto HIT. Posteriormente, tras el estudio de la relación estructura-actividad mediante modificaciones sistemáticas, se halló que la modificación del residuo prolilo y por tanto del tamaño del anillo tenía una influencia muy dramática en la potencia. Entonces, era mejor cuando había un anillo de 6 miembros. Ya identificando pues estas regiones críticas en la molécula, se optimiza el HIT a partir de la síntesis de análogos que tenían combinaciones de cadenas laterales que beneficiaban la potencia, y es así como se llega a uno de los más potentes, que es el Saquinavir, convirtiéndose así en el LIT. Esto en conjunto con la elucidación de la proteasa del VIH por cristalografía de rayos X, estudios de selectividad y farmacocinética, permitió que el Saquinavir se convirtiera en el candidato con el que la empresa obtuvo el primer fármaco inhibidor de proteasas
y así permitió lanzar en 1995 el producto comercial llamado Invirase. Ya con la molécula elucidada era necesario reconocerla, y por esto se hizo reconocimientos espectroscópicas que mi compañera Sara les va a explicar. En primera instancia, el espectro UV, del cual podemos decir que se infiere que la molécula tiene insaturaciones y que su longitud de onda máxima de absorción es de 240,5. Ahora, en segunda instancia, en cuanto al espectro UV, acá podemos observar señales de grupos funcionales como lo son las aminas primarias y secundarias, que observamos en verde y en amarillo. También observamos señales correspondientes a la aromaticidad de la molécula, que encontramos en rosado, y los sobretonos correspondientes, y también las del carbono carbonílico que encontramos acá. Finalmente, en la señal más o menos de 800 encontramos un indicador de un grupo aromático monosustituido. Ahora, en cuanto al espectro RMN hidrógeno, observamos 11 señales, de las cuales estas primeras 3 corresponden a la porción aromática bicíclica, una corresponde a la aromática monocíclica y las demás corresponden a la porción alifática de la molécula, que es donde los hidrógenos están más desprotegidos. En tercera instancia, encontramos el espectro RMN de carbono, en el cual encontramos 34 señales, de las cuales la mayoría se encuentran, pues son correspondientes a los carbonos de la porción alifática de la molécula. Luego están los carbonos correspondientes a la porción aromática, y finalmente encontramos los carbonos carbonílicos. Finalmente, en cuanto a la espectroscopía, encontramos el espectro de masas, en el cual podemos resaltar que el ion molecular es de 671, y esto es porque el saquinavir se encuentra en modo positivo por la protonación del oxígeno. Después vemos el pico base de 570, que se da por la pérdida de este grupo amida, y eso nos da indicadores de que efectivamente la molécula es saquinavir. Esta invención fue necesario protegerla, por eso sobre la propiedad intelectual les va a explicar mi compañero Brian. En lo que respecta a la propiedad intelectual, como primera instancia tenemos la patente de la entidad molecular, que en este caso es el saquinavir, y de acuerdo con la patente de Estados Unidos número 5196438, solicitada el 19 de noviembre de 1990 por la farmacéutica Hoffman La Roche, con sede en Nueva Jersey, y aprobada el 23 de marzo de 1993, la misma declara la invención de compuestos derivados de aminoácidos con valiosas propiedades farmacológicas como inhibidores de proteasa de origen viral. Los inventores de dichos compuestos fueron los investigadores Joseph Martin y Sally Ricci. La patente se compone de 17 reivindicaciones, dentro de las cuales se destacan la estructura de Markush de compuestos que tiene la fórmula que se muestra en la imagen izquierda, en donde R puede ser un benzoxicarbonil o un 2-quinolilcarbonil. Este último grupo funcional pertenece a la estructura química del saquinavir. Y también se reivindican las sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables del saquinavir. Otras de las reivindicaciones son una formulación farmacéutica no especificada que comprende una dosis terapéuticamente eficaz de un compuesto que tiene la estructura de Markush y los grupos en R anteriormente descritos, así como sus sales de adición farmacéuticamente aceptables. Y por último, también se reivindica un método no especificado para tratar a un mamífero con infecciones virales, administrándole una dosis eficaz de los compuestos citados anteriormente. Otra patente relacionada con el saquinavir es la publicada el 21 de diciembre de 2006, con número de publicación internacional 2006-134612, que declara un método de síntesis industrial de saquinavir comercialmente viable utilizando nuevos intermediarios de reacción como el que vemos en el costado derecho de la imagen. En este caso es la N2-quinolilcarbonil, L-asparragina. Y esto se realiza con el fin de mejorar el porcentaje de rendimiento del fármaco y también su pureza. Dicha patente fue solicitada por Heterodrugs Limited, con sede en Ahmedabad, India, y sus inventores fueron los investigadores Bandy Reddy y Kula Reddy, entre otros. Dentro de sus reivindicaciones se encuentran el proceso de síntesis, los intermediarios de reacción y condiciones del proceso de síntesis como la temperatura. Para entender cómo la molécula actúa en el cuerpo, es necesario saber su metabolismo. Por eso, yo se los explicaré. El fármaco saquinavir se biotransforma un 90% por la enzima CYP3A4 que se encuentra en hígado o en intestino. La excreción es principalmente por heces. En un estudio del 2013 se elucidaron 30 metabolitos cuyo principal mecanismo de acción es la monodihidroxilación. También puede haber hidrólisis de la amida por la enzima amidasa que genera un metabolito tóxico catalogado como M30. Adicional, los metabolitos que se excretan por orina se forman por la desalquilación en el extremo N del anillo alifático.
Es importante esto porque se forma un metabolito M22', un intermediario que es un alfa hidroxialdehído y es altamente tóxico. En Way to Drugs vemos un CP de 0,544 que es intermedio, y con Xenoside podemos ver los sitios donde ocurre mayoritariamente la hidroxilación y la hidrólisis. Con Swiss Admin podemos ver que el fármaco es un inhibidor de la enzima CYP3A4. Ya teniendo el fármaco, es necesario optimizarlo. Primeramente vamos a ver la optimización farmacodinámica y esto lo va a explicar nuestro compañero Juan David. Es importante refinar la molécula y optimizar su actividad. En el primero se logra al contraer la cadena del péptido y al editar el anillo, ya que uno de 6 carbonos aumenta la actividad 12 veces. En el segundo hay una modificación del benziloxicarbonilo por un grupo de mayor tamaño, que potencia la actividad proteasa bloqueante y permite una menor energía de unión asociada a una mayor estabilidad farmacodinámica. En el tercero se adiciona un sulfato, disminuyendo así el impedimento estérico, lo que va a influir en el patrón de resistencia del VIH, que será diferente al del saquinavir. En este análogo, al reemplazar el grupo quinolona por un fenol sustituido, se obtiene el nelfinavir, que actualmente se usa de forma concomitante con el saquinavir debido al efecto sinérgico en la actividad. También vemos la importancia de mantener los puntos de interacción del saquinavir, que van a estar reflejados en la misma relación de enlaces aceptores y donadores, e igualmente el coeficiente de reparto, en donde encontramos valores inferiores en los análogos 1 y 2. Relación estructura-actividad. Tenemos nuestro primer ligando, donde se prefiere el grupo bencilo no sustituido, ya que grupos más grandes van a interactuar con el sitio S3. Tenemos nuestro segundo ligando, donde al reducir el carácter peptídico se aumenta la afinidad de unión. También modificamos la estabilidad metabólica. Otros sustituyentes contribuyen a la afinidad de unión debido a enlaces de hidrógeno e interacciones de Van der Waals. Tenemos nuestro tercer ligando, donde un gran grupo hidrofóbico puede acomodarse en el subsitio S3. Sin embargo, este no es necesario para la actividad y las interacciones fuera de la envoltura. Tenemos el ligando P1', donde disminuye el carácter peptídico y también se pueden mejorar las propiedades farmacocinéticas y la biodisponibilidad oral. Tenemos nuestro ligando P2', donde se toleran diferentes grupos hidrofóbicos alquilo y aromáticos, y en este ligando los enlaces de hidrógeno van a ser óptimos para la potencia y la solubilidad. Finalmente tenemos el ligante de estado de transición del enlace peptídico P1P', donde el grupo OH es crucial para imitar el estado de transición. Finalmente, también debe haber una optimización farmacocinética, esto con la elucidación de algunos profármacos. Esto lo va a explicar Luis. Bueno, en cuanto a la optimización farmacocinética y a nivel de profármacos, tenemos que para nuestra molécula activa, que es el saquinavir, y teniendo en cuenta los 3 ésteres que podemos encontrar, que son los transportadores que están marcados y enlazados directamente con el grupo que tenemos señalado ahí, te pueden conferir diferentes características en cuanto al tiempo de vida media, la estabilidad del profármaco como tal, la mayor liberación del fármaco activo e incluso un nivel de inhibición incrementado en cuanto al VIH. Hay que tener en cuenta que la hidrólisis es indispensable en la liberación del fármaco y fundamental en la actividad antirretroviral. En cuanto al tipo de profármaco, sabemos que el profármaco es un grupo transportador bipartito, como lo podemos visualizar en la diapositiva. Sabemos que sufre un proceso de hidrólisis que pues finalmente va a quedar el ácido carboxílico, que pues se va a comportar como el grupo transportador como saliente, que como tal va a aumentar la lipofilicidad debido al éster formado, y finalmente se libera el fármaco en su forma activa, como lo podemos apreciar a la izquierda de la diapositiva. Teniendo en cuenta las características de drug-like en cuanto a la regla de Weber-Paynes e incluso la de Lipinski, es simplemente hacer una analogía en cuanto a unos parámetros de referencia con los del fármaco como tal. Ahí lo que vamos a evaluar directamente es que si estos parámetros se cumplen o no. Esto lo podemos llegar a concluir directamente que el fármaco puede presentar mala absorción oral o incluso distribución, lo que se puede representar en baja biodisponibilidad oral, y según las bases de datos de DrugBank se puede tener en cuenta que al tener una biodisponibilidad absoluta de 4% para la vía oral, esto puede estar debido al metabolismo y a la poca transformación de este. Y eso sería todo. Muchas gracias.